Buenos días, bienvenidos esta mañana a la iglesia. Qué bueno que podemos estar reunidos, listos para alabar al Señor, escuchar su palabra. Qué bueno que podemos estar juntos, es un gozo que puedo estar aquí también compartiendo la palabra. Estábamos cantando ahorita en este último canto que el gozo y el valor y todo lo que somos viene de el Redentor que es Jesús, y de eso vamos a estar hablando hoy. El Redentor que es Jesús. Nuestro gozo no viene de las cosas materiales, nuestro valor no viene de las cosas que tenemos o que no tenemos, pero viene del Señor que nos ha comprado en la cruz. Por eso estábamos cantando ese canto. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para poder empezar con el estudio de la palabra. Acompáñenme a orar. Padre, gracias por esta mañana que nos das. Queremos, Señor, ser guiados por ti en el estudio de la palabra. Pido, Señor, que nos ayudes y nos guíes. Háblanos y transforma nuestros corazones. Quiero ser alguien que habla tu palabra, Señor, y ayúdanos para obedecer. Incomoda nuestros corazones si hemos sido rebeldes a tu palabra, y que podamos ser de los que son obedientes, los que son obedientes a tu palabra, en el nombre de Jesús, amén. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 1. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Lucas, capítulo 1. Y vamos a estar estudiando del versículo 67 al versículo 80. Son los últimos versículos de este capítulo. Así que empezamos estudiando el libro de Lucas en el mes de diciembre. Y hemos estudiado varias cosas ya en este libro. Para hacer algún repaso, este libro de Lucas lo escribió un hombre que se llama Lucas. Era un hombre fiel, compañero del apóstol Pablo. Probablemente un gentil, o sea, alguien que no venía del pueblo de Israel. Y este hombre gentil, aunque no fue un discípulo directo de Jesús, sí fue alguien que estuvo cerca de los discípulos de Jesús, especialmente del apóstol Pablo. Pero en el libro de Hechos, que es otro libro escrito por él, Lucas y Hechos fue escrito por el mismo hombre, Lucas, él habla también de los encuentros que tuvo con los demás apóstoles y con los demás creyentes en las diferentes ciudades en las que el evangelio se estaba extendiendo. Así que si van al capítulo 1 de Lucas, en los primeros versículos, del versículo 1 al versículo 4, Lucas hace su introducción al libro y de lo que va a hablar en este libro. Después aparece el ángel Gabriel para dar algunos anuncios, y el primer anuncio que hace es el nacimiento de Juan el Bautista. El ángel Gabriel se le aparece a Zacarías, y Zacarías lo ve y escucha el mensaje de parte de Dios, que va a venir un niño que va a nacer a estos dos hombres que son mayores, hablando de Zacarías y de Elizabeth, que son hombres mayores. Después, en el versículo 26 del libro de Lucas, capítulo 1, vemos como el mismo ángel Gabriel llega donde María y le anuncia que va a nacer un hijo. Ella va a tener un hijo que es el Hijo de Dios. Ella está asustada porque no conoce varón, pero el ángel le dice que esto va a ser un milagro de parte del Espíritu Santo. Después María va a visitar a Elizabeth en el versículo 39, porque son parientes, y las dos se alegran porque están embarazadas y saben que sus niños son especiales, y terminan alabando al Señor. Elizabeth primero empieza alabando al Señor, y después María en el famoso canto del versículo 46 al versículo 55, alabando a Dios por lo que ha hecho con ella. En el versículo 57 es cuando se nos narra el nacimiento de Juan el Bautista, y estos versículos que vamos a ver hoy son parte de esa narración, hablando del nacimiento de Juan el Bautista. Y estos versículos le hemos puesto la profecía de Zacarías, es el título también que tienen algunas de nuestras Biblias ahí. Y lo que realmente hace Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista, él habla de lo que Dios está haciendo
con el nacimiento, no de Juan el Bautista, pero el nacimiento de Jesús, del Salvador. Él solo habla en 2 versículos de su Hijo, pero todo lo demás está lleno de Dios y está lleno de Jesús. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos. A medida leemos esta declaración de Zacarías, nos vamos a dar cuenta que está llena de palabras y profecías del Antiguo Testamento. O sea, lo que Zacarías dice es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. No es cualquier cosa, pero es la palabra de Dios. Eso es lo que habla él, eso es lo que sale de su boca, la palabra de Dios. Así que vamos a leer del versículo 67 al 80 para que miremos lo que vamos a estar hablando. Así que quiero animarlos a que me acompañen en la lectura. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar a luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que lo que vemos aquí en esta porción, como les dije, Zacarías lleno de la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios a todos los que están escuchando. Lo que vemos aquí es este hombre Zacarías, que es un hombre mayor, dominado, saturado por la palabra de Dios. Qué bonito que pudieran conocernos a nosotros, que las cosas que hablamos están llenas de la palabra de Dios. Nuestras conversaciones vienen de la palabra de Dios, que tengo la palabra de Dios en mi mente y eso es lo que hablo. Y eso es lo que hace Zacarías aquí. El versículo 67 dice: Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Así que necesitamos aclarar algunas palabras aquí. La primera palabra que vamos a aclarar es profetizar. Profetizar, ¿qué significa eso de profetizar? Hoy en día hay muchos que dicen que son profetas y hablan cosas, pero todo lo que hablan no está de acuerdo a la palabra de Dios. Eso no es profetizar. Profetizar tiene que ver con hablar la palabra de Dios que antes ha sido hablada. Así que cuando vemos a los profetas de la Biblia en el Antiguo Testamento hablando o profetizando la palabra de Dios, lo que están haciendo es hablando de lo que Dios ya reveló desde antes. Así que no es una profecía que alguien se inventa y dice algo. Aunque era hablar la palabra de Dios, muchas veces sí tenía que ver con predecir el futuro, pero venía de Dios, no eran hombres que se ponían a inventar. Los profetas modernos que vemos hoy, que todos son unos chabacanes que no tienen nada de la palabra de Dios, lo que hacen es profetizar cosas que no se cumplen, o profetizan cosas que son muy obvias, pero no son profetas verdaderos, del Dios verdadero, porque no vienen de Él. Así que cuando hablamos de profetizar, hablamos de hablar la palabra que viene de Dios. Y la otra frase que necesitamos entender aquí es lleno del Espíritu Santo, ahí en el versículo 67. ¿Qué significa eso de lleno del Espíritu Santo? Cuando vemos la frase ser lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con que una persona está siendo controlada por el Espíritu Santo, guiada por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo. Y cuando una persona es controlada por el Espíritu Santo, lo que va a hacer siempre es hablar la palabra de Dios y exaltar a Jesús. Eso es lo que va a hacer una persona llena del Espíritu Santo. En el libro de Efesios, Colosenses, también encontramos mandamientos en que tenemos los cristianos ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Ser controlados por el Espíritu Santo. No está hablando de cosas raras que vemos hoy en día que son supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. Eso no es manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar en una persona siendo
obediente a la palabra de Dios y exaltando a Cristo. El Espíritu Santo no lleva a las personas a hacer desórdenes o a hacer cosas que no tienen sentido. Eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Así que por eso sabemos que Zacarías lo que dice es inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por Dios. ¿Por qué? Porque fue lleno del Espíritu Santo, porque habla la palabra de Dios. Así que pensando en esto que Zacarías dice, vamos a ver y vamos a pensar en 3 puntos del versículo 68 al 80. Primero, Zacarías alaba a Dios. Zacarías también habla de la obra de su hijo, hablando de Juan el Bautista, y también Zacarías habla de la obra de Jesús. Así que pensemos primero en Zacarías, alaba a Dios, del versículo 68 al 75, y alaba a Dios por su carácter y también por sus promesas. Leamos el 68, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Estas son las primeras palabras que Zacarías habla. Si ustedes recuerdan, al principio del capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le apareció a Zacarías y le dijo que iba a tener un hijo, Zacarías no creyó. ¿Por qué? Porque era un hombre mayor, y le preguntó al ángel, le dijo: yo ya soy mayor, mi esposa también es mayor, ¿cómo vamos a tener un hijo? Y el ángel Gabriel le dijo que iba a quedar mudo porque no había creído en la palabra. Así que ha estado mudo Zacarías por 9 meses. Probablemente si estuviéramos mudos por 9 meses, lo primero no sería alabar a Dios. Tal vez pensamos y primero sería quejarnos. Por fin puedo hablar. Ya estaba cansado de no hablar. Pero miren, lo que hace Zacarías es alabar a Dios. Esas son las primeras palabras que él habla. Alaba a Dios. Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. La palabra bendito significa hablar bien de alguien. Tiene que ver con hablar bien de alguien que lo merece. La palabra bendito que se usa aquí en el idioma original que fue escrito este Nuevo Testamento, el griego, esa palabra solo se usa, las otras veces que se menciona en la Biblia, solo se usa para hablar de Dios Padre y de Dios Hijo, hablando de Jesús. Así que esta palabra es solamente usado para ellos, hablando del Padre y del Hijo, no es usado para bendecir a nadie más. Y eso nos muestra que el Dios que adoramos es un Dios incomparable, que no podemos compararlo con nada ni con nadie. A veces nosotros pensamos y queremos explicar, es que Dios es así, Dios se parece a esto. Pero Dios no se parece en nada a lo que nosotros decimos y en nada a lo que tenemos en nuestro mundo. Dios tampoco se parece a nosotros. Dios es completamente diferente. Miren lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 25. Hablando Dios, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. O sea que no podemos comparar a Dios con nada ni con nadie. Y esa es la primera palabra que usa Juan el Bautista, Zacarías, bendito. Bendito el Señor Dios de Israel. ¿Quién es el Dios de Israel? Está hablando del Dios verdadero, el Dios de nuestro pueblo. El Dios de nuestro pueblo, el Dios verdadero. Usa 2 palabras para hablar de Dios, Señor y Dios. Señor tiene que ver con un amo, alguien que gobierna sobre todo y no hay nadie encima de él. Y Dios tiene que hablar con el que tiene el control de todo y sabe todo. Así que bendito el Señor Dios de Israel. ¿Qué es lo que ha hecho este Dios verdadero? Zacarías nos dice la segunda parte, que ha visitado y redimido a su pueblo. Primero los ha visitado. La idea de visitar ahí es alguien que inspecciona, no solo es una visita rápida o fugaz como nosotros decimos, sino que es una visita que va y se queda y llega y está viendo. Lo que está diciendo Zacarías es que Dios ha venido sobre el pueblo y está viendo lo que está haciendo el pueblo, está entre el pueblo. Esa es la idea de que ha visitado. Ha llegado a visitarlos al pueblo. Dice que los ha visitado y los ha redimido. La palabra redimido o redención es una palabra que comúnmente está en la Biblia o comúnmente escuchamos en el lenguaje de la iglesia. ¿Qué significa eso de redimir? La palabra redención tiene que ver con el pago de un rescate para alguien que es esclavo. Entonces la redención es el pago para un rescate para alguien que está esclavo, para liberar a alguien. Eso es la redención. Lo que está diciendo Zacarías es que Dios está entre nosotros, ha venido Dios y nos ha redimido, ha pagado un precio
para liberarnos. Eso es lo que está hablando Zacarías. Ha venido Dios para rescatarnos. Y aunque pudiéramos decir y pensar, bueno, qué bonitas palabras y está bien lo que está hablando Zacarías, pero lo que está diciendo Zacarías son palabras mayores. Esto es grande. Lo que él está diciendo es: Dios ha venido y nos ha comprado. Nos ha comprado. Somos esclavos, pero Él nos ha comprado. Eso es lo que está diciendo Zacarías. El Dios bendito de Israel ha llegado a su pueblo para redimir a su pueblo. ¿De quién está hablando el pueblo? ¿Qué significa el pueblo? Está hablando de Israel, pero también está hablando de los demás que no son israelitas, pero que son parte del pueblo de Dios. Todos los creyentes de todas las épocas que creemos en Jesús somos parte del pueblo de Dios, aun si no somos israelitas. Y cuando habla de israelitas o el Dios de Israel, no se refiere a todos los israelitas, pero se refiere a los israelitas que, como los gentiles, también han confiado en Jesús. Así que dice el versículo que Dios ha visitado y ha redimido a su pueblo. ¿Por qué Dios tiene que comprar a los suyos? ¿Por qué tiene que comprarlos? La palabra nos enseña que todos los hombres que nacemos en este mundo, hombres y mujeres, nacemos siendo pecadores, alejados de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23, dice que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Así que todos los hombres nacemos lejos de Dios. Por eso necesitamos la redención. Por eso necesito ser comprado. Porque he nacido siendo lejos de Dios, estando lejos de Dios. Y eso es lo que va a mostrar Zacarías en sus palabras, que el único que puede redimir es Dios por medio de Jesús, como va a mencionar más adelante. Así que Zacarías comienza alabando a Dios en este versículo 68 por su carácter y por quién es Él. ¿Cómo una persona puede adorar y alabar a Dios de manera correcta? Cuando conoce a Dios. Cuando conoce a Dios. Por eso los cristianos estudiamos la Biblia, porque esa es la forma como Dios se revela. Y necesitamos estudiar la Biblia para saber cómo es Dios, quién es Dios y cómo debemos adorarlo. Hoy en día muchos quieren adorar a Dios a su propia manera. Y cantan y dicen cosas y quieren hacer cosas para que Dios los acepte. Y pensamos, Dios tiene que aceptarme porque yo soy sincero de mi corazón. Yo estoy haciendo esto porque yo siento que debo hacerlo. Pero a Dios debemos adorarlo y debemos alabarlo como Él dice que debemos hacerlo. Si yo alabo a Dios de otra manera, entonces Dios no acepta mi alabanza. No importa si yo fui muy sincero, si yo me esforcé por hacerlo, Dios no acepta la alabanza que no va de acuerdo a lo que Él pide. Así que por eso los cristianos necesitamos estudiar las Escrituras. Necesitamos leer la Biblia para saber cómo puedo alabar a Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de mí que soy un hombre? ¿Qué es lo que pide de mí si soy una mujer o si soy un hijo? ¿Qué es lo que pide Dios de mí? Necesito leer la Biblia para saber lo que Dios dice. Y así es como voy a obedecerlo. Y eso es lo que está haciendo Zacarías. Porque habla de estos nombres de Dios, porque conoce quién es Dios, porque ha leído la ley, porque sabe las Escrituras. Y eso es lo que los cristianos debemos hacer para alabar a Dios, estudiar la Biblia para conocer su carácter. Así que Zacarías alaba a Dios aquí en el versículo 68, tal como Dios se lo merece. Y desde el versículo 69 sigue alabando a Dios, pero habla de las promesas de Dios. Vamos a leer el versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Así que habla de un poderoso Salvador. La palabra poderoso ahí más bien se refiere a un cuerno de un animal. Si fuéramos a una batalla entre animales que tienen cuernos, vamos a ver que ellos se guían y usan su cuerno. ¿Por qué? Porque ahí está la fortaleza del animal, en el cuerno. Y vemos en algún programa de televisión, podemos ver programas donde dos animales que tienen cuernos están peleando y vemos cómo usan su cuerno. Y el que gana, gana porque tiene un cuerno más fuerte que el otro. Así que cuando hablo aquí de poderoso, está hablando de un cuerno de salvación. Lo que está diciendo es que este poderoso Salvador es un Salvador verdaderamente poderoso. No es cualquier persona que tiene una fuercecita, sino que es un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Quién es el cuerno de salvación que trae salvación?
Jesús. Ese poderoso Salvador es Jesús. Así que lo ha levantado, la idea es que lo ha traído, dice, en la casa de David, su siervo. Está hablando del rey David, uno de los hombres más famosos en la Biblia y tal vez el rey más famoso de la historia de Israel. Dios le prometió a David que de su descendencia iba a venir uno que sería el Mesías. Miren lo que dice 2 de Samuel 7:16. Dios hablándole a David: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Así que Dios le prometió a David que iba a tener un hijo que iba a ser eterno, que iba a tener un reino eterno, o sea, un reino que no iba a terminar. No fue Salomón, porque Salomón, el hijo de David, solo tuvo un reino de 40 años y se acabó. Y después vinieron los hijos de Salomón que tuvieron reinos más pequeños porque el pueblo se dividió y todos se murieron. Así que está hablando del Mesías, uno que va a tener un reino eterno que permanece para siempre. Así que Jesús es el Mesías descendiente de David. Si vemos la genealogía, y más adelante la vamos a ver en el libro de Lucas, y la vemos en el libro de Mateo también, María, que es la madre de Jesús, es descendiente de David. David tuvo varios hijos, pero uno de sus hijos, de ahí viene María. Y José, el padre de Jesús, el tutor legal en la tierra, también viene de la familia de David, de otro hijo de David. Así que los dos padres terrenales de Jesús vienen directo de la familia de David. Así que Jesús es el perfecto descendiente de la familia de David. Y por eso dice aquí: en la casa de David, su siervo. ¿Cómo sabe eso Zacarías? Versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Por medio de sus profetas, que habla de santos profetas, los que hablaron la palabra de Dios antes, ellos dijeron que iba a venir un Mesías, y ese Mesías viene de la familia de David. Eso fue lo que dijeron los profetas. Y si estudiamos el libro de Isaías, vamos a ver que está lleno de profecías hablando del Mesías que viene de la familia de David. Y si vemos el libro de Malaquías, lo mismo. Y si vemos el libro de Miqueas, también el libro de Zacarías, lo mismo. El libro de Jeremías, lo mismo. Y pudiéramos ir por cada uno de los profetas viendo las palabras y las profecías que hablan de Dios. Y eso es lo que Zacarías está diciendo aquí. Dios habló esto por medio de sus profetas, por medio de sus profetas. Hay una frase interesante ahí al final del versículo 70, si ustedes la ven, dice: el principio, hablando de los profetas que fueron desde el principio. ¿Desde qué principio se está hablando? Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Quiero que busquen Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y esta es la promesa, primera promesa que Dios hace de un Salvador. En capítulo 13 nos narra cómo Adán y Eva pecaron. Dios les da el castigo a cada uno de ellos y un castigo también a la serpiente. Y miren lo que Dios dice. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo Dios? Está diciendo que viene un Salvador, está prometiendo un Salvador. Y ese Salvador viene de la simiente de la mujer. La otra simiente de la que menciona ahí es la simiente de Satanás. Y dice que la simiente de la mujer, está hablando de Jesús, esa simiente de la mujer va a herir a la serpiente y a su simiente en la cabeza, una herida mortal. Lo único que puede hacer la serpiente es herir en el calcañar. Así que esta es la primera promesa de un Salvador. Dios está diciendo aquí, solo Adán y Eva, les está diciendo: va a venir un Salvador que va a aplastar a la serpiente. Así que desde ahí, desde este versículo, todas las promesas vienen hablando. Viene un Salvador que nos va a rescatar del pecado, viene un Salvador que va a aplastar a la serpiente, viene un Salvador que va a aplastar a la serpiente. Y eso es lo que está hablando Zacarías. En Lucas está diciendo: viene un Salvador. Todo lo que los profetas han dicho, viene un Salvador. Y este es el momento de Salvador. Vamos a ir de vuelta a Lucas, capítulo 1.
versículo 71. Así que en el 70 él dijo que esto es algo que los profetas han dicho. Y versículo 71 dice: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. O sea, este Salvador lo que trae es salvación de los enemigos. Pudiéramos pensar que solo está hablando de enemigos terrenales, que bueno, nos va a quitar los romanos. En este tiempo los romanos gobernaban a Israel. Así que algunos piensan que Zacarías solo está hablando de eso, que viene el Mesías, va a matar a todos los romanos y va a dejar de que seamos esclavos de ellos. Y aunque parece que está hablando de una salvación terrenal, en verdad está hablando de una salvación espiritual. ¿Quiénes son los enemigos del cristiano? El cristiano tiene 3 enemigos: la carne, el mundo y Satanás. ¿Quién es el único que puede librar de esos enemigos? Es Jesús. Jesús. Así que eso es lo que está diciendo aquí. Viene el que puede librarnos de nuestros enemigos. Y hay un último enemigo que todos tienen que enfrentar, y es la muerte. Jesús también vino para destruir a ese enemigo. Así que dice el versículo: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Así que Jesús viene a salvar a los hombres de la peor condición, de la condición espiritual. Hoy en día escuchamos que Jesús quiere salvarnos de nuestras pobrezas. Jesús quiere salvarnos y hacer un mundo mejor y levantar la sociedad. Eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús viene para salvar a los hombres de su peor condición, que es el pecado. Miremos el versículo 72, dice: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Así que el versículo y Zacarías están diciendo que el Salvador viene para hacer misericordia con nuestros padres. Y esta es una palabra interesante: misericordia. La misericordia es la compasión que se muestra a criaturas que no merecen compasión. Así que el Salvador no viene porque los hombres merecen que lo salven. El Salvador viene por su pura misericordia. No viene porque los hombres lo merecen, viene por su pura misericordia, porque tiene la decisión de salvar. A veces pensamos que Dios nos debe cosas y que Dios tiene que hacer lo que yo quiero y que Dios está obligado a siempre hacer lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Dios no está obligado con nadie. Eso es lo que enseña la Biblia. Dios no tiene obligación con nadie y no tiene que hacer las cosas que nosotros queremos, porque Dios es Dios y nosotros solo somos hombres. Por eso es que viene el Salvador. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. No porque tiene que venir, sino porque tiene misericordia. Y de eso está llena la Biblia. Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Miren cómo Dios dice que tiene misericordia con todos nosotros, los pecadores. Efesios capítulo 2. En el versículo 1 al versículo 3, Dios nos dice cuál es la condición del hombre, que el hombre está muerto espiritualmente, no tiene cómo responder ante Dios y hace la voluntad del diablo. Y hace la voluntad de la carne y los pensamientos de los hijos de ira. O sea, el hombre vive como un hijo del diablo. Eso es lo que dicen los versículos. Pensaríamos que no todos hemos sido hijos del diablo, pero eso es lo que enseña la Biblia, porque nacemos en pecado, lejos de Dios. Pero miren el versículo 4, Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Así que para cambiar la situación tiene que aparecer Dios ¿con qué? Con su misericordia. Con su misericordia. Y eso es lo que está hablando Zacarías allá. Es la misericordia de Dios que viene para salvarnos. Es por su misericordia que podemos ser salvos. Así que la salvación es decisión de Dios y no porque los hombres lo merezcamos. Los hombres no merecemos nada de misericordia de Dios. Nada, nada. Pero por su misericordia Dios viene para salvar a los pecadores. Eso es lo que dice Zacarías. Volvemos a Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 72. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Versículo 73. Del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Así que habla de que Dios hizo un pacto y este pacto lo hizo con Abraham. Abraham también es otro hombre grande del Antiguo Testamento y de la Biblia,
¿Quién es Abraham? Es el padre de Israel. Dios hizo una promesa con Abraham. Miren lo que dice Génesis capítulo 12, solo una de las promesas. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Así que Dios le promete a Abraham que en su simiente, de su semilla, van a ser benditas todas las familias de la tierra. ¿De qué bendición está hablando? No está diciendo que todos se van a volver ricos. Está hablando que viene una bendición mayor que tener dinero. Es Jesús, que salva a los pecadores por su misericordia. Así que Dios le hizo una promesa a Abraham, la estamos viendo aquí. Dios le hizo una promesa a David, que iba a venir un Salvador. Y en este momento Zacarías está diciendo: este es el día en que se está cumpliendo esto. Dios está enviando un Salvador. Está enviando a un Salvador. Jesús va a nacer, y este es el momento en que se están cumpliendo estas promesas. La salvación no viene porque está naciendo Juan el Bautista o porque acaba de nacer Juan el Bautista. No ha hablado de nada de Juan el Bautista, que es su hijo. Zacarías está hablando de Jesús. Jesús es el que trae salvación. Versículo 74 dice que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y para eso viene el Salvador, para que todos los que son sus hijos podamos servirle de manera correcta, para que todos los que son sus hijos podamos servirle en santidad, o sea, apartados del pecado, y en justicia, haciendo lo que a Dios le agrada, viviendo según el carácter de Dios. Eso es lo que está diciendo Zacarías. Dios está cumpliendo estas promesas para que podamos ser siervos de Dios. Y estábamos cantando ese canto, hablando de que somos libres para servirlo a Él. Somos libres para servirlo a Él en santidad y en justicia. En santidad y en justicia. El último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. El libro de Malaquías, entre el libro de Malaquías y este tiempo en el que Zacarías está hablando, hay unos 400 años de tiempo, y conocemos como los 400 años de silencio. En esos 400 años Dios no habló, Dios no mandó ningún profeta, Dios no dio ninguna visión, Dios no dio ningún mensaje. Hasta este momento, cuando el ángel Gabriel ha aparecido y Zacarías está hablando. Así que esto que está hablando Zacarías es algo grande, porque Dios no ha hablado por 400 años. Pero ahora Dios habla y dice: viene el Salvador para que le sirvamos de manera correcta. Así que cuando somos librados de nuestros enemigos, podemos servir a Dios en santidad y en justicia todos nuestros días, según lo que dice el versículo 74 y 75. Así que estas palabras que Dios está hablando es la alabanza de Dios, es la alabanza que Zacarías está haciendo a Dios. Y ahora llega el momento en que Zacarías habla un poquito de su hijo. Versículo 76. Así que ahora Zacarías habla de la obra de Juan. ¿Qué es lo que viene a hacer Juan el Bautista? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Me imagino a Zacarías tomando, como un padre agarra a su hijo en sus brazos y viéndolo, y le dice: tú, niño. Imagino que quisiéramos decirle estas palabras a nuestros hijos: profeta del Altísimo. Juan el Bautista solo tiene 8 días de nacido. Eso es lo que dice antes del versículo 57. Tiene 8 días de nacido, han llegado para circuncidar a su hijo. Y esto es lo que le dice Juan a Zacarías, a Juan: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado. Ese debe ser el deseo para nuestros hijos, que sean niños y hombres que aman a Dios, niñas y mujeres que aman a Dios.
Ese tiene que ser el deseo de los padres piadosos. No que mi hijo estudie en el mejor lugar, que tenga todo el dinero. ¿De qué sirve si tiene todo el dinero y estudia en el mejor lugar, pero no ama a Dios? No sirve de nada. Y Zacarías hace esta petición a Dios, pero no solo hace esta petición porque quiere, pero porque sabe que ese va a ser el trabajo de Juan, profeta del Altísimo, profeta del más alto. Esa es la idea del Altísimo, el más alto, hablando de Dios, el profeta de Dios. No solo un profeta, pero el profeta de Dios. Juan el Bautista es el mayor profeta de todos, pero a la vez es el menor profeta de todos. Eso es lo que dice Jesús más adelante en Lucas. El mayor profeta de todos es Juan el Bautista, pero Juan el Bautista también es el profeta menor de todos. Es el más abajo de todos y a la vez es el más alto de todos. ¿Cuál es el trabajo de Juan el Bautista? Dice preparar el camino del Señor. La idea de preparar es como un embajador que llega antes. Eso era común en este tiempo. Venía el rey y entonces el rey antes mandaba un embajador, y eso pasa en nuestros días también. Va a venir una persona importante y primero vienen los de la seguridad para ver dónde van a poner a los hombres de la seguridad, para ver cuáles son los lugares peligrosos, cuáles son los lugares donde puede comer la persona. Así que esa es la idea de Juan el Bautista. Juan el Bautista llega como un embajador. Él va a prepararle el camino, va a ver lo que hay para cuando viene el rey, que es Jesús. Cuando lleguemos al capítulo 3 de Lucas, vamos a ver cómo Juan el Bautista comienza a predicar, y eso es lo que hace. Comienza a predicar preparándole el camino a Jesús. Comienza a predicar preparándole el camino a Jesús, preparando el camino a Jesús. Esa frase, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, Zacarías la toma del libro de Malaquías, capítulo 3, donde se nos habla de que cuando viniera el Mesías iba a venir un profeta antes, en el poder de Elías. Así que este es el profeta que viene, Juan el Bautista, a preparar el camino del Señor. Vendría el mensajero que prepara el camino, y ese es Juan el Bautista. Ahora, ¿cómo va a preparar el camino? ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir a hacer, hablarles de las buenas cosas de Jesús. Versículo 77, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. ¿Qué es lo que viene a hacer Juan el Bautista? ¿Cómo va a preparar el camino? Va a hablar de la salvación y del arrepentimiento y del perdón de pecados. Eso es lo que está diciendo. ¿Cómo va a preparar Juan el Bautista el camino de Jesús? Va a hablar de la salvación y va a hablar del perdón de pecados. Hermanos, eso es algo grande, el perdón de pecados. Todas las religiones tienen que hacer cosas para que Dios les perdone sus pecados. Tienen que portarse bien, tienen que orar mucho tiempo, tienen que caminar de rodillas, tienen que golpearse el cuerpo, y hacen todo eso y no se quitan la culpa del pecado, y todavía sienten la culpa del pecado en su corazón. Pero Jesús es el único que puede perdonar los pecados, y Jesús es el único que quita la culpa del pecado. Todas las demás religiones no quitan la culpa del pecado. Y si alguien dice no creo en ninguna religión, tampoco puede quitarse su pecado, tampoco puede quitarse la culpa del pecado. Pero Jesús es el único que puede dar el perdón de pecados, y eso es el trabajo de Juan el Bautista: preparar el camino para el Señor, y habla del perdón de pecados, habla del perdón de pecados. Así que este no es un asunto menor. En Jesús hay perdón de los pecados. Él es el único que puede perdonar completamente los pecados. El que cree en Jesús ya no es culpable de sus pecados, ya no es culpable. No porque hace las cosas bien, no porque se siente positivo, no porque tiene buenas vibras. Tiene sus pecados perdonados porque Jesús lo perdona. Así que todos los creyentes, todos los que verdaderamente han confiado en Jesús, pueden estar seguros que el día que se presenten delante de Dios, tienen sus pecados perdonados. ¿Por qué? Porque Jesús murió para salvar a los pecadores. Y todos los que han puesto su fe en Jesús tienen sus pecados perdonados. Pero todos los que no han puesto su fe en Jesús pueden estar seguros que sus pecados no son perdonados.
no son perdonados. No importa si viene a la iglesia, no importa si no es tan malo, no importa si es menos malo que los demás y si es más bueno que los demás. Eso no importa. Solo hay salvación de pecados en Jesús. Así que esa era la labor de Juan el Bautista, preparar el camino hablando de la salvación y del perdón de los pecados. Pero Juan el Bautista también habla de la obra de Jesús, y ese es nuestro último punto, versículos 78 y 79. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Así que Zacarías comenzó bendiciendo a Dios, habla de Juan el Bautista y ahora habla de la obra de Jesús. ¿Qué es lo que viene a hacer Jesús? Aunque ya ha mencionado el cuerno de salvación y ya ha mencionado que es el Salvador, en estos versículos va a dejar más claro todavía cuál es la obra de Jesús. Y si ustedes se fijan, vuelve a mencionar la misericordia. Vuelve a mencionar la misericordia. Así que no somos salvos porque lo merecemos. Somos salvos por la pura misericordia de Dios. Ninguno de los hijos de Dios merece el perdón. Ninguno de nosotros merece que seamos perdonados. Ninguno. La Biblia dice, como dijimos antes, que todos somos pecadores. No importa si yo pienso que no he hecho cosas tan malas como los demás. Soy un pecador. Y solo es la misericordia de Dios que puede salvarnos. Por eso hablo otra vez de la misericordia, por la entrañable, lo que viene de adentro de Dios, la misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora. La palabra aurora es una referencia a Jesús. El libro de Malaquías habla del sol naciente, hablando de una aurora, o el sol de justicia que viene para salvar a su pueblo. Así que cuando habla de la aurora, está hablando de Jesús, una luz que viene desde lo alto, y eso es lo que vino a hacer Jesús, una luz que viene de lo alto para salvar a los pecadores. Jesús lo dijo en el libro de Juan capítulo 8, que Él era la luz del mundo. Así que Jesús vino como la luz del mundo para salvar y alumbrar a los pecadores. Vino desde lo alto, dice el versículo 78. ¿Para qué vino de lo alto? Versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Así que viene desde lo alto para dar luz. Esta luz no es una lucecita como un foquito en la noche. Esta luz es algo que alumbra y quita la oscuridad. De eso está hablando, es una luz fuerte. No dice a los que están en un poco de oscuridad, pero dice a los que habitan en tinieblas. La idea que habita es que vive en tinieblas, no solo en tinieblas, pero en sombra de muerte. La idea también es lo mismo de habita, o sea, vive en sombra de muerte. Está en tinieblas y está cerca de la muerte. Esta es una frase también tomada del libro de Isaías, capítulo 9, donde dice que el Mesías vendría para dar luz a todos los que están en tinieblas. ¿Quiénes son los que están en tinieblas y en sombra de muerte? Son los que están sin Dios. Esa es la referencia que está haciendo. Son los que están sin Dios. Vimos que todos nacemos muertos espiritualmente, lejos de Dios, y no hay nada que hacer para cambiar esa situación. Pensamos, ¿qué tengo que hacer para mejorar con Dios? Tengo que ir a la iglesia, tengo que portarme bien. Nada de eso me va a arreglar. Puedo venir a la iglesia todo el tiempo, hacerme pastor, aprenderme toda la Biblia y nunca voy a poder estar bien con Dios. Eso es lo que enseña la Biblia. No importa si se va a un pueblo, vende todo lo que tiene y allá lo matan. No importa, eso no lo puede arreglar en su relación con Dios. Solamente Jesús puede salvar a los pecadores. Solamente Jesús puede salvar a los pecadores. Y esa luz es la que está hablando. Una luz que alumbra y quita las tinieblas y quita el pecado. De eso está hablando. Juan 14:6, un versículo muy famoso que tal vez conocemos. Jesús dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Jesús está diciendo que nadie puede presentarse delante de Dios si no es por medio de Jesús. Así que no puedo presentarme a Dios por mis buenas obras. No puedo presentarme de esa manera. Solamente es por Jesús. Así que Jesús vino como la luz que habita, que da la luz para los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero dice también para encaminar nuestros pies por camino de paz, para guiar nuestros pies, para ponernos en paz.
¿Quiénes son los que tienen paz? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes tienen paz? Los que están bien con Jesús. Los demás no tienen paz. El libro de Isaías dice que no hay paz para el impío. El que está sin Dios no tiene paz, no va a encontrar la paz. Pero el que tiene a Jesús sí tiene paz. Y eso es lo que dice aquí Zacarías: encamina nuestros pies en la paz. Entonces, si soy un pecador que está en contra de Dios, no tengo paz con Dios. Puede ser que ore, puede ser que venga a la iglesia, pero no hay paz con Dios. Lo que tengo es una guerra con Dios. Dios es el que hace la guerra. Dios hace la guerra contra el pecador. No puedo estar bien con Dios si no tengo a Jesús. No puedo. Pero lo bueno es que Jesús vino para dar salvación a los pecadores. Y si hoy usted se examina y piensa: estoy perdido en mi pecado, no estoy caminando en la luz de Cristo, tengo mucha culpa por mi pecado, no sé qué hacer con todo lo malo que he hecho, Jesús puede salvarlo. Jesús puede salvarlo. Necesita arrepentirse de su pecado. Jesús puede salvarlo. No es casualidad que esté aquí. Jesús puede salvarlo. Si no ha recibido el perdón de pecados, si sabe que no está caminando en luz, Jesús puede salvar a los pecadores. Para eso vino, para dar luz a los que habitan en tinieblas. A los que habitan en tinieblas. Así que si no tiene sus pecados perdonados, puede estar seguro que no tiene paz. No tiene paz. Pero Jesús vino para salvar a los pecadores. Al final, versículo 80 dice: y el niño crecía, hablando de Juan el Bautista, y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Así que la parte final, ¿qué pasó con Juan el Bautista? Estaba creciendo y preparándose en lugares desiertos. Se fue a vivir al desierto hasta el momento que empieza la predicación, y eso es lo que vamos a ver en el capítulo 3. Vamos a ver algunas conclusiones para terminar. Primero, alabamos a Dios correctamente cuando lo conocemos, y lo conocemos al estudiar su palabra. En el cristiano verdadero va a haber un deseo profundo de conocer a Dios. Y si usted es un cristiano verdadero, esta mañana quiero animarlo a leer su Biblia. No solo a leer el versículo del día que aparece en la aplicación de la Biblia, a leer verdaderamente la Biblia, a estudiar la Biblia, porque esa es la manera en cómo conocemos a Dios. Necesitamos estudiar la Biblia para conocer verdaderamente a Dios y para saber cómo debo alabarlo, como es lo que hace Zacarías aquí. Y una última conclusión: Jesús es el único que puede dar perdón de los pecados. Necesita venir a Él. No hay otra forma de quitarse su pecado, solamente en Jesús. ¿Quiénes son los que tienen que venir a Jesús? El no creyente, el que no cree en Jesús. Venga a Jesús en salvación. Pero todos los creyentes aquí podemos ir a Jesús, porque Jesús es el único que nos da paz verdadera y que limpia nuestros pecados, y con el cual podemos vivir una vida perfecta delante de Dios, porque somos de Él. Vamos a terminar orando.